Hola seguidors de Vic TV, benvinguts una semana més al meu canal de YouTube. Hoy voy a hablaros sobre mi carrera, que es Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Siempre que os digo eso me hacéis caras muy raras, así que hoy voy a explicaros en qué consiste mi carrera. Lo voy a hacer en español porque a veces cuando mezclo los dos idiomas hay un sector de mis seguidores que no acaba de entender qué digo. Entonces hoy me interesa que este tema se entienda bien porque sois muchos los jóvenes que me seguís, que tenéis dudas sobre qué hacer en un futuro. También hay gente que le interesa saber exactamente a qué nos dedicamos o por qué se forman profesionales como mi perfil. Y nada, ¿preparados? Pues vamos allá. ¿Qué estudio? Estudio Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Haroslo con palabras un poco más entendibles, ¿vale? Es un grado de 4 años. Es bastante nuevo. Antes era no sé si un máster o un curso de posgrado, pero se vio que se necesitaban más profesionales en la industria alimentaria porque, ahora os explicaré, y al final pasó a ser una carrera porque además abarcamos muchas asignaturas distintas y con tan solo 2 años es imposible salir bien preparado para eso. Bueno, ¿para qué nos forman? Nos forman para ser profesionales en la industria alimentaria. Imaginaros una empresa alimentaria, ¿vale? Todos los productos que va a sacar esa empresa alimentaria y la empresa alimentaria en sí, pues tiene que pasar unos controles. Además, se tienen que conocer muy bien las máquinas que se utilizan. Se tiene que saber también un poco la economía de la empresa, cómo va, cómo se va a distribuir esa economía, pues según los gastos que hay que tener en la elaboración del producto. Hay que saber muy bien, por ejemplo, ese producto cómo se va a envasar. Hay que saber cómo nos llegan las primeras materias, que no nos lleguen contaminadas, que no, etcétera. Luego también hay auditorías que se tienen que hacer en las instalaciones, en toda la empresa alimentaria. Hay también departamentos de I+D donde se crean nuevos productos y ahí nosotros también tenemos un papel bastante importante. Tiene que haber alguien que diga pues si eso se puede hacer, si no se puede hacer, alguien también que diga pues si con la economía de la empresa es viable hacer eso o cómo hacerlo. Tenemos muchísimos caminos, muchísimas salidas profesionales y eso fue lo que a mí más me gustó de mi carrera. Y una cosa muy guay que me dijo un profe fue que nos dijo a lo mejor no sois médicos, pero un solo error en vuestro trabajo puede suponer la muerte de millones de personas. Entonces ahí fue cuando vi la importancia de que haya profesionales de nuestro ámbito. Dejando de lado las salidas profesionales, voy a explicaros un poco cómo es la carrera, ¿vale? Tiene física, mates, biología, química, psicología, nutrición, tiene economía, fisiología, ya lo he dicho. También sabemos de nutrición, porque si yo un día voy a crear un producto nuevo, pues tengo que saber qué le va a aportar ese producto nutricionalmente a esa persona. A veces me preguntáis, Ciencia y Tecnología de los Alimentos es nutrición. No es nutrición. Nosotros creamos alimentos, controlamos que los alimentos que salgan al mercado sean inocuos, seguros y que nutran, pero como ya veis no somos nutricionistas como tal, aunque tenemos que saber también sobre nutrición porque es importante. La carrera también tiene cosas muy guays, que es por ejemplo que hacemos salidas a empresas alimentarias. Ayer mismo estuve en el Selle Gramona, vamos a ir también en Europasti. Tenemos una salida virtual en Chupa Chups. Además de eso, pues también hay asignaturas en que, por ejemplo, el año pasado hice una asignatura en que consistió en crear un nuevo producto. Por ejemplo, mi grupo hicimos un queso de romesco. En definitiva, hay muchísimas cosas, el grado es completo. Fácil no es, ya os lo digo ahora, fácil no es, pero cada año con algunas asignaturas nos motivan a ser mejores, nos motivan a que no nos olvidemos de que somos un sector muy importante que necesitamos tener un poco más de voz. Voy a responder un par de preguntas que me hicisteis en Instagram y una fue que
tuve claro desde el principio si quería dedicarme a eso o no. Con respuestas no. Yo quería ser médico, yo quería ser pediatra, pero bueno, me resultó muy difícil llegar a la nota. Entonces, en las opciones de acceso a la universidad puse farmacia, enfermería y creo que en el 5 lugar puse ciencia y tecnología de los alimentos, imaginaros. Pero lo puse porque no tenía muy claro tampoco qué quería hacer. Cuando llegó la lista de aceptaciones, salió que había entrado en ciencia y tecnología de los alimentos, me quedó muy poquito para entrar en farmacia. Hablándolo con mis padres y tal, mi madre me dijo, bueno, si la vida te ha llevado aquí, será por algo. Y es verdad, siempre he sido muy crítica comiendo, siempre que pruebo algo y alguien pone un ingrediente diferente, yo ya sé que allí hay algo distinto. He visto todos los programas de Chicote acerca de alimentos. Yo entré en la carrera, pensé, si el primer año me gusta me quedo, si no me gusta me voy. Y sí, me gustó porque tenía química, biología, tenía todas las asignaturas que a mí me gustaban y cada vez que miraba pues, las asignaturas de los próximos años me motivaba muchísimo. Así que me quedé. Bueno, seguidores de VicTV, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. También alguien me preguntó qué relación tenía con la nutrición nuestra carrera o algo así. Ya lo he respondido antes, pero vuelvo a decirlo. A ver, nosotros no somos nutricionistas, pero tenemos que saber de nutrición porque, por ejemplo, si yo tengo que poner un producto a mercado, tengo que saber qué voy a poner en la etiqueta. El consumidor tiene que estar siempre informado y siempre hay organizaciones, instituciones que regulan todas las etiquetas, que estén bien. También hay certificadoras que nosotros también nos podemos dedicar a eso. O sea que nuestra carrera abarca un montón de salidas profesionales que no solo se queda en una y ya está. Y que bueno, aunque no seamos nutricionistas, sabemos muchísimo de nutrición. Así que espero haberos respondido. Dadle me gusta si os ha gustado, no olvidéis suscribiros. Y la semana que viene nos vemos con otro vídeo. Seguramente me he dejado muchas cosas por explicar de CTA, pero así, si queréis, un día podemos hacer un directo para resolver todas vuestras dudas. Y si no, me las dejáis en los comentarios, que yo siempre os respondo. Así que un beso y nos vemos la semana que viene. ¡Adeu!